Y pues vamos a empezar. Ok, la clase anterior terminamos de hacer el repaso de filtros. Que implementamos los filtros en un script de MATLAB. Vimos que hacíamos una operación que era la transformada Z con el comando bilinear. Ahora, ¿cómo hacemos esta operación manualmente? O sea, ¿qué significa la transformada Z? Vamos a empezar a ver los sistemas LTI, que son sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿sí? Y pues para analizar lo que van a ser los sistemas LTI, vamos a tener que primero definir qué rayos es un sistema LTI. Ahora, las siglas LTI son Linear Time Invariant o invariante lineal invariante en el tiempo. ¿Qué significa esto? Supongan que yo tengo un sistema que hace una transformación sobre una señal, ¿sí? Recibe una excitación y me da una respuesta. Se puede dar el caso de que este sistema me dé una respuesta primero no lineal, o sea que la proporción entre la entrada y la salida no sea lineal, y otra es que sea variante en el tiempo, es decir, puede que si mi entrada está desfasada en el tiempo, o sea, si no sería lo mismo meter una senoidal, por decir algo, que meter esa misma senoidal si está desfasada, no sé, un milisegundo. Entonces tengo que poder identificar si mi sistema es lineal y si es invariante en el tiempo. Para que un sistema lo podamos clasificar como LTI o Linear Time Invariant, debe de cumplir ciertas características. Estas características son, pues, vamos a listarlas aquí. Y empezamos con la característica del principio de superposición, ¿sí? El principio de superposición me va a determinar si el sistema es lineal, ¿sí? Es lineal. Para que el sistema sea lineal, tiene que cumplir el principio de superposición y este se divide en dos propiedades, que son la propiedad de homogeneidad y la propiedad de aditividad. La propiedad de aditividad significa que es lo mismo que yo meta al sistema una señal multicanal a que yo meta al sistema cada uno de los canales de esa señal y les haga la misma transformación. Y la propiedad de homogeneidad me dice que es lo mismo que yo escale la entrada del sistema a que yo escale la salida del sistema. Ahora vamos a ver qué significa eso. Bien, aquí están mis principios, ¿sí? Vamos a decir, vamos a darle un nombre a esto. Y bueno, déjenme abrir mejor el editor de ecuaciones. Ahí está. Ok. Entonces, vamos a tener un sistema. Sí, vamos a tener cualquier sistema. Yo digo que la función de mi sistema, yo digo que mi sistema Y es un sistema que hace una operación sobre una excitación de entrada. O sea, mi salida es una operación sobre una excitación de entrada. Vamos a decir que mi operación es esta. Es 2x de no esté, Sn. Sí. Ahí está. O sea, si mi excitación es x de n, ¿qué está haciendo este sistema sobre la excitación? O sea, ¿qué hace este sistema? Díganme. Está escalando. Escala. Es un sistema que la única operación que está haciendo es la de escalado. Básicamente, pues es un amplificador, ¿no? Es un amplificador con ganancia de 2. Ahora, tenemos que determinar si este sistema, si este amplificador es LTI. Y lo primero que debe cumplir, pues son las propiedades de aditividad y de homogeneidad. Para revisar si esto se cumple, pues voy a definir mi entrada. Y yo digo que x de n va a ser igual a un vector. ¿Sí? X de n va a ser igual a, vamos a decir, 1,3,1. ¿Sí? Ahí está. Esa es x de n. Y además, yo voy a decir que x de n es una señal multicanal. X de n
es la sumatoria de x sub 1 de n más x, espera, le puse mayúscula, sub 2 de n. ¿Sí? Ahí está. Estoy diciendo que mi x de n, aparte de ser 131, pues es una señal multicanal. Y vamos a definir esas dos señales. Yo voy a decir que x sub 1 de n, pues va a ser igual esta va a ser igual a 1,1, ay, 1,1, así, ¿sí? Esa es x sub 1 de n. Y aparte voy a decir que x sub 2 de n, pues va a ser igual a lo que me falta del vector. O sea, que sería 0,2,0. Sí, ahí está. Esas son x1 de n y x2 de n. Sí, x2 de n. ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí. Ajá. Bien. Sí. Si se fijan, si sumo x1 y x2, o sea, si sumo este vector y este vector, pues me dan este vector. Entonces ahí está. Estamos diciendo que este vector es la suma de estos dos. Excelente. Ahora, vamos a probar las propiedades. ¿Sí? Vamos a probar las propiedades. La propiedad de aditividad me dice que es lo mismo. ¿Sí? Que debe ser lo mismo. Hacer la transformación de la señal multicanal que hacer la transformación de cada uno de los canales y sumarlas. Es decir, debería ser lo mismo hacer y de x de n. ¿Sí? Debería ser lo mismo hacer de y de x de n y ya trabé el editor de ecuaciones. Ok, entonces otra vez. Ah, ya. Creo que ya vi que es. Ahí está. Entonces, y de x de n, hacer la operación debería ser lo mismo que hacer y de x sub 1 de n más y de x sub 2 de n.
Es decir, debería ser lo mismo hacer la operación sobre las partes sumadas que hacer la operación sobre cada una de las partes y sumarlas, ¿sí? Ahora vamos a verificar si esto es cierto. Para verificarlo, pues hago directamente la operación, ¿sí? Y de x de n a qué va a ser igual. 2 por el vector 1, 3, 1. Ujú. Va a ser 2 por 1, 3, 1. Y esto pues me va a dar como resultado 2,6,2. Ahí está mi y de n. Ahora, ¿qué es lo que me va a dar el resultado si hago y de x sub 1 de n? Esto pues es 2 que multiplica a 1,1,1 y esto me va a dar como resultado 2,2,2. Y si hago y sub 2 de n, o sea, y de sub 2, esto es 2 por 0 por 2 por 0. Esto pues me va a dar 0, Profe, en el 4. editor de texto, ¿no está mal? ¿Mandé? En la escalación del vector junto, que no es 2, 6, 2. Ah, es cierto, arriba. Gracias. 262, bien. Déjenme abrir las listas, registros, lista ASI 7265 d 01. ¿Apellidos, compañero? González Gómez. González Gómez, gracias. González Gómez. González Gómez, González Gómez. Listo. Se fijó entonces punto extra por ayudarme con ese error. Gracias. Ok, ahí está. Y abajo pues me va a quedar 0,4,0. Listo. Entonces ahora, y de x sub 1 más y de x sub 2, ¿cuánto me va a dar? Pues esto va a ser la suma de 2,2,2 más 0,4,0. ¿Y esto qué me da de resultado? El 262 que buscábamos al inicio. 262. Ahí está. Entonces, se cumple, o sea, se cumple que y de x sub 1 más y de x sub 2, pues es lo mismo que y de x de n. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que esto. Entonces, esta afirmación se cumple. Por lo tanto, mi sistema cumple la propiedad de aditividad. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí. Ok. Ok. Bien, entonces ya comprobamos que cumple la propiedad de aditividad. Voy a borrar todo esto. Bueno, voy a borrar la mayor parte. Y ahí está. Ok. Ahora, vamos a ver si cumple la propiedad de homogeneidad. ¿Sí? Vamos a ver si cumple la propiedad de homogeneidad. Y para la propiedad de homogeneidad, pues necesito un factor de escala k. Por lo tanto, yo voy a decir que en este caso k va a ser igual a 3.
Ahí está. K va a ser igual a 3. Vamos a tener un factor de escala K igual a 3. Y es más, déjenme, para no robarles espacio vertical, vamos a definirlo acá arriba. Y igual a 2 x de n, punto y coma, K igual a 3. Listo. Bien. Entonces ahora la pregunta que debemos resolver. ¿Es lo mismo hacer y de k por n que hacer k por y de n? Esa es la pregunta que debemos resolver. Entonces, pues empezamos. Y de k de x de n, ¿cuánto va a ser? Pues es 2 por... Y ahora voy a tener un factor k que me escala mi vector, que quedamos que k pues es 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el resultado de esa operación? O sea, si multiplico 3 por este vector, ¿qué me da primero? 1, 9, no, 3, 9, 3. 3, 9, 3. Y si eso lo multiplico por 2, ¿cuánto me da? 6, 6, 18, 18, 6. Ok, 6, 18, 6. Ahí está. Entonces, esta es y de k de n. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el otro caso. ¿Sí? Vamos a hacer el otro caso. Que sería k que multiplica a y de n. ¿Sí? ¿Esto a qué sería igual? Pues sería a hacer 3 que multiplica a 2 por 1, 3, 1. ¿Eso cuánto me va a dar? 2 por el vector 1, 3, 1, ¿cuánto les da? 2, 6, 2. 2, 6, 2. Y si lo multiplican eso por 3, ¿cuánto les da? 6, 18, 6. 6, 18, 6. Entonces ahí está. Las dos operaciones me dan el mismo resultado. Por lo tanto, decimos que mi sistema cumple la propiedad de homogeneidad. ¿Sí? Listo. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí. Ok, seguimos con las propiedades. Ok. La siguiente propiedad es la propiedad de invarianza, temporal. ¿Sí? La propiedad de invarianza temporal significa que si yo desplazo mi vector de entrada en el tiempo, debería ser lo mismo que desplazar el vector de salida en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a ver, aquí tengo mis señales y vamos a decir que yo tengo y de x de n menos tau. ¿Sí? Y de x de n menos tau. Y vamos a darle un valor a tau. Vamos a darle un valor a tau de 2. ¿Sí? Ahí está. Le damos un valor a tau de 2. Ahora,
recordando lo que ya hemos visto, si yo digo que el desplazamiento es -2, ¿hacia dónde se está desplazando la señal? ¿Se está adelantando o se está atrasando? ¿Se desplaza a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda. Ok. A ver, ¿quién más? Según yo recordaba, era a la derecha. A la Y se dice que se derecha. retrasa. Acuérdense que el desplazamiento es en sentido contrario al signo. Cierto. Entonces, el desplazamiento es hacia la derecha. Muy bien. ¿Sí? O sea, se va a retrasar mi señal. ¿Sí? No, sí, se va a retrasar mi señal. ¿Cuántos lugares se va a retrasar mi señal? 2. 2 lugares. Es decir, si yo decía que aquí tengo mi representación vectorial de la señal 131 y no marqué en ningún momento el origen, habíamos dicho que se asume que el origen es el primer elemento. Si el origen era el primer elemento y ahora mi señal está retrasada 2 lugares, ¿sí? ¿Cómo va a quedar mi nuevo vector? O sea, ¿cómo sería o cuánto sería y de x de n? ¿Sí? ¿A qué equivaldría esto? 00131. Va, nada más déjenme aquí. Esto es lo mismo que y de x de n menos tau. Ahí está. Y ahora sí. Entonces, y de x de n menos tau, pues es 2 que va a multiplicar a mi vector retrasado. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? O sea, si este vector lo retraso 2 lugares, ¿cómo queda? 00131. O sea, mi origen se va a mover hacia la izquierda 2 lugares. Entonces va a quedar 0,0,1,3,1. Ahí está. ¿Sí? Listo. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el vector que resulta de esa operación? 00262. 00262. 0,0,2,6,2. Ahí está. ¿Sí? Esta es la operación de y de x retrasada. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el retraso de la operación. ¿Cómo me va a quedar la otra? ¿Sí? La otra operación pues me queda así. Y de x de n menos tau. ¿Cómo va a quedar? Pues va a ser 2 por 1,3,1. Y esta operación la voy a retrasar 2 lugares. ¿Sí? Esta operación la voy a retrasar 2 lugares. Esta la voy a retrasar tau lugares, que son 2. ¿Sí? Entonces, esto me quedaría igual a 2,6,2 retrasado 2 lugares. ¿Sí? Retrasado 2 lugares. Y si retraso este vector 2 lugares, ¿cómo se ve? 00262. 0,0,262. ¿Son iguales? Sí, Entonces, ¿cumple la propiedad de invarianza temporal? así es. Sí. Ujú. Entonces, como cumple las tres propiedades, ¿sí? Los dos principios y las tres propiedades, vamos a decir que este sistema es un sistema LTI, ¿sí? O sea, un sistema que es básicamente un amplificador nada más es un sistema LTI. ¿Preguntas hasta el momento? No, todo No. claro. Bien.
Ok. Ahora, vamos a probar otro sistema diferente. Yo voy a decir que tengo un sistema que ya no es 2 por x de n, ¿sí? Sino que es, vamos a decir, x de n al cuadrado, ¿sí? O sea, es un sistema que eleva al cuadrado la entrada. Mismo vector que está conformado por dos subseñales, ¿sí? O dos subcanales. Los subcanales van a ser los mismos. Vamos a utilizar... ahí está. Déjenme pasar este para arriba. Vamos a usar los mismos factores de escala y de retraso. ¿Sí? Vamos a usar los mismos factores de escala y de retraso. Y pues vamos a empezar. ¿Sí? Déjenme. Aquí es uno. Este está repetido. Ahí está. Vamos a hacer las mismas pruebas. Primero vamos a revisar la propiedad de aditividad, ¿sí? Luego la propiedad de homogeneidad y la invariancia temporal después. Entonces empezamos. Vamos a tener propiedad de aditividad. Dijimos que para la propiedad de aditividad debería ser lo mismo hacer y de x de n que hacer y de x sub 1 de n más y de x sub 2 de n, ¿sí? Y yo tengo que y de x sub 1 de n, pues ¿a qué va a ser igual? No, perdón, y de x de n va a ser igual a elevar al cuadrado el vector 1, 3, 1. ¿Sí? Es 1, 3, 1. Entonces, ¿cuánto me da este vector? ¿Sí? Si elevo... se me olvidó aquí el cuadrado. Listo. O sea, si elevo este vector al cuadrado, ¿qué me da? 1, 9, 1. 1, 9, 1. Me va a dar 1, 9, 1. Ahí está. ¿Sí? O sea, elevo al cuadrado cada elemento del vector. Listo. Ahora, y de x sub 1 de n, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual y de x sub 1 de n? Pues va a ser igual a 1,1,1 elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto me va a dar? Lo mismo. 1,1,1. Me va a dar 1,1, 1. Listo. Y ahora, si yo hago y de x sub 2 de n, esto es 0,2,0 al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? 0, 4, 0. 0, 4, 0. Muy bien. Y ahora la pregunta del millón. Entonces, y de x sub 1, y de x sub 1 más y de x sub 2, ¿cuánto es? Pues va a ser igual a la suma de dos vectores. Que estos vectores son 1,1,1 y 0,4,0. ¿Esto cuánto me da? 1, 5, 1. Esto me va a dar 1,5,1. Entonces, pregunta, ¿se cumple esta afirmación de aquí? No. No. No, si se fijan, y de x de n es 191
y la suma de y de x sub 1 más y de x sub 2 es 1, 5, 1. Entonces, este sistema no cumple la propiedad de aditividad. En cuanto un sistema no cumple una de las propiedades, ya decimos que no es LTI, ¿sí? No es lineal y no es invariable en el tiempo. Que pues era obvio que no era lineal porque es un sistema cuadrático, ¿sí? Los sistemas exponenciales nunca son sistemas lineales. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí, Sí. Bien, ok. Vamos a hacer otra prueba con otro sistema. Vamos a ver si me sale uno. Vamos a decir que Y aplica una operación trigonométrica sobre la entrada. ¿Sí? Ahí está. Y aplica una operación trigonométrica. Y como estos me los estoy inventando, a ver si nos da el resultado que espero. Igual, mismo sistema, x de n es 1, 3, 1. La suma de x de n es una señal multicanal, cuyos canales son x sub 1 y x sub 2. Y x sub 1 es 1, 1, 1, x sub 2 es 0, 2, 0. Y ahora vamos a ver. Vamos a ver, entonces déjenme... bueno, no corrí en LaTeX en el anterior. Aquí está, entonces correr LaTeX. Le faltó agregar el resultado del último. Cierto, gracias. 1,5,1. ¿Apellidos? Villegas, soy de la otra sección. Ok, Villegas. Entonces déjeme abrir la lista de la otra sección. Villegas. Ok, Villegas. Listo. Punto extra. Bien, y según yo ya. Corremos LaTeX. Guardamos. Esta es la cuarta. Y otra vez, ahora sí, ya voy para arriba. Y ahora vamos a hacer una función trigonométrica. Coseno de x de n. Mismos factores, x de n, x sub 1 de n, x sub 2 de n. Mismos factores de escala y de desplazamiento en el tiempo. Listo. Y vamos a hacer las operaciones. Entonces, empezamos. Primero, otra vez, prueba de aditividad. Y de x de n debería ser lo mismo que hacer la operación sobre y de x sub 1 más y de x sub 2. Entonces empezamos. Y de x de n pues es hacer el coseno elemento a elemento, ¿sí? De 1, 3, 1. ¿Esto cuánto me da? Pongan sus calculadoras en radianes y díganme cuánto les da el coseno de 1, el coseno de 3 y el coseno de 1. El coseno de 1 es 0.54, 0.54, menos 0.98. menos 0.98 y pues el otro es el mismo, 0.54. Ahí está, listo. Ahora vamos a hacer el coseno de, déjenme ponerlo acá, el coseno de x sub 1. Coseno de x sub 1. Entonces el coseno de 1 pues ya sabemos que es 0.54, 0.54, 0.54. Listo. Ahí está. Y ahora vamos a hacer el coseno de x sub 2. ¿Cuánto me da el coseno de 0? 1. 1, muy bien. El coseno de 2. Menos Menos 0.41. 0.41. Menos 0.41. Listo. Y el coseno de 0 pues me va a dar 1. Listo.
Entonces ahora pregunta. Esto pues obviamente ya sabemos la respuesta, pero déjenme ponerlo aquí por propiedad matemática. 0.54, menos 0.98. Ay, no se creen. 0.54, 0.54. Y esto sumado con 1 menos 0.41 y 1. La pregunta es ¿cuánto nos da? Díganme, ¿cuánto me dan esos dos vectores si los sumo? Profe, en la parte de arriba, bueno, no es relevante, pero faltó un 0 en punto 54, donde están los 0.54, los tres. Ah, ahí. ok. 0.54. Gracias. Ok, entonces, ahora sí, díganme cuál es el resultado de sumar esos dos vectores. Es 1.54, Ujú. 0.13 y 1.54. Listo. Entonces, pregunta, ¿es lo mismo y, o sea, la suma de cada uno de los vectores, la suma de las transformaciones de cada uno de los vectores que la suma del vector sumado, que la transformación del vector sumado, perdón? Ajá. No. 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 O sea, no se cumple esto de aquí. No es lo mismo la transformación de la señal multicanal que la transformación de cada uno de los canales y la suma de los canales. Entonces, pues otra vez, mi sistema no es LTI y eso también es obvio porque, bueno, esto no es tan obvio, pero los sistemas trigonométricos también, o las operaciones trigonométricas tampoco son lineales. ¿Sí? No son lineales. Entonces, ahí está, otra comprobación. ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Así se hacen las pruebas de los sistemas para saber si son sistemas LTI. En cuanto una de las pruebas falla, nuestro sistema ya sabemos que no es LTI. ¿Esto qué significa? Para nosotros significa, si un sistema no es LTI, vamos a verlo más adelante también un poquito ya que veamos los filtros. Un filtro o un sistema que hace cualquier transformación y no es lineal y no es invariante en el tiempo, no es estable, ¿sí? Vamos a clasificar nosotros los sistemas como estables o inestables. ¿Qué significa que no es estable? Pues imagínense que ustedes tienen un amplificador y tienen una retroalimentación de ese amplificador o de ese filtro que está amplificada exponencialmente, entonces significa que conforme va subiendo la entrada, la salida se va incrementando exponencialmente y se va retroalimentando, entonces a lo mejor pues su sistema se sale de control. Eso es lo que vamos a denominar, todavía no lo vemos, pero para que se vayan familiarizando, filtros FIR, ¿sí? Que es respuesta infinita, ¿sí? Son los filtros con respuesta finita, ¿sí? Finite Impulse Response es la respuesta finita al impulso, ¿sí? Significa que si yo le meto un pulso a ese sistema, su respuesta va a ser una respuesta finita. Entonces, esa estabilidad la podemos analizar de esta manera. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Bien. Sí, profe. Entonces, estos son los sistemas LTI. Así hacen ustedes la verificación de si un sistema es LTI. Si no hay preguntas, pues continuamos. Déjenme correr el látex. ¿Y hay grupo de la materia en WhatsApp? ¿Tienen grupo de WhatsApp? Creo que no. Creo que Creo que no. no, profe. Ok. Entonces les voy a subir estas imágenes, bueno, estas ecuaciones a la página de la materia. Bueno, a la página de Classroom. Entonces, No, profe, sí hay grupo. ¿sí? Sí, hay grupo, según yo. Sí, Ok. sí hay grupo. Entonces los demás no están incluidos para que vayan sabiendo quiénes son sus amigos. No los incluyeron en el grupo. Bien, entonces manden un mensaje para que me salga ahorita el grupo.
Sí, de hecho, si quiero ahorita les envío el link para anexarse al grupo. Ok. Es que estaba muerto el grupo. Ah, ok. Listo, ahí está. ¿Ya mandaron mensaje? Sí, por el chat de aquí para que los que no tengan, no estén incluidos, pues se puedan añadir. Ok. Y pues además también lo mandé por el grupo para que pues, desaparezca arriba. Ok. Y creo que yo no estoy en el grupo. Bueno, entonces déjenme subirles, sí les voy a subir aquí las ecuaciones. ¿Y si publican el código para unirse en el tablón de Classroom? Está aquí en el chat del Meet. Metas al grupo, profe. Lo que pasa es que estoy en la computadora y ahorita, bueno, a ver, déjenme. ¿Dónde está mi celular? Necesito unirme al Classroom. ¿Dónde tengo el Classroom? Aquí está Classroom. Igual y ahorita lo pongo en el tablón para quien comentó. A ver, póngalo en el tablón y ya me uno desde ahí, porque si no tengo que unirme otra vez al Meet desde acá. Listo. Ok, entonces, procesamiento digital de señales. ¿Quién está de administrador en el grupo? Yo, ¿quiere que lo ponga también de admin? No, nada más cámbiale el nombre porque ya tengo como 10 grupos de procesamiento digital de señales de los semestres anteriores. Póngale procesamiento digital 21A, por favor. Claro que sí. Ok, entonces ahora sí, vamos a buscar procesamiento digital. Excelente, aquí está. Y ahora sí, vamos a subirles estas ecuaciones. Bien, ahí están las ecuaciones que estuve haciendo, los desarrollos. Ok, para que los revisen. Gracias. Bien, continuamos entonces. Ok, ya que vimos cómo identificar si un sistema es LTI, lo que sigue es identificar, bueno, más bien hacer la transformada Z, ¿sí? Vamos a hacer la transformada Z. La transformada Z, pues es básicamente la transformada de Laplace, pero discreta, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace esta transformada. Supongan primero que vamos a hacer transformada de un vector. Entonces yo tengo una transformada Z de una función y se define como la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos n. ¿Sí? X de n por z a la menos n. Por ejemplo, vamos a hacer la transformada de una señal que sería 1, 2, 5, 7, 0, 1 con el origen en el 1. Si esta es mi... esa la tengo que hacer manualmente yo. Entonces ahí está. Bueno, déjenme regresar. Ahí está. Esa es mi ecuación. Entonces vamos a hacer la transformada. Ok, yo digo que tengo mi vector y x va a ser x de n
pues va a ser igual a... ¿Cuánto era? 1, 2, 5, 7, 0, 1. Uno, 2, 5, 7, 0, 1. Ahí está. Sí, esa es mi señal. Ahora, tengo que hacer la transformada z de esta señal, y la transformada z está definida como esta ecuación, que pues se ve medio críptica, pero en realidad no lo está tanto. Y me dice, mira, si tú quieres hacer la transformada z, o sea, si quieres transformar este vector al dominio z, que es el dominio de Laplace discreto, tienes que tomar cada uno de los elementos de tu vector y se van a multiplicar por z a la menos el espacio que les corresponde, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿cómo quedaría esto? ¿Dónde tengo el origen ahorita en este vector? En el 1. En el 1. Entonces, esta es n0, n1, n2, n3, n4 y n5. O sea, esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok, entonces la transformada z de x de n me va a quedar como 1 que multiplica a z, y aquí la voy a indicar aunque no debería, z a la 0 más, o sea, porque es una sumatoria, 2 que multiplica a z a la menos 1 más 5 que multiplica a z a la menos 2. Profe, creo que en 2z menos 1 no lo encerró entre Sí, llaves. se me olvidó. Gracias. Aquí está ya. Bueno, está bien. Ya lo estaba corrigiendo, pero de todos modos. ¿Apellidos? Sánchez Uribe. Sánchez Uribe. Sección 1. Sí. Sánchez Uribe, Alan Alexis. Bien, punto extra, Alan. Gracias. Gracias. Y esto más 7 que multiplica a z a la menos 3 más 0 que multiplica a z a la menos 4 más 1 que multiplica a z a la menos 5. ¿Sí se entiende? Sí. Ujú. Sí. Sí. O sea, vamos a tomar los valores del vector, los valores de las muestras, y esos se van a convertir en los factores de escala de z a la menos el espacio que están ocupando. Aquí debería ser técnicamente z a la menos 0, pero pues es 0, entonces menos 0 es 0. Y pues ya nada más simplificamos esto, ¿sí? Si lo simplifico, bueno, primero que puedo hacer, pues puedo quitar ese 0 que está ahí y esa z a la 0. Entonces me va a quedar que la transformada z de x de n, pues va a ser igual a 1 más, y lo demás se queda igual. Dos por z a la menos 1 más 5 por z a la menos 2 más z por z a la menos 3. Pues 0 se va al demonio. Y ahí está. ¿Sí? Así queda mi vector z transformado. ¿Se entendió el paso? Sí. Sí. Bien. Y ya, ahí está mi polinomio z. Ahí está mi función en z. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? No, ninguno. Ok.
Si se fijan, pues es relativamente trivial, o sea, es muy sencillo hacer la transformación z de un vector, no tiene en realidad mucho chiste, es nada más, ahí el detalle es encontrar el origen, ¿sí? El origen es donde pueden tener problemas. Corro látex, lo guardo, este es PDS de 01, esta es transformada z, ahí está. Ahora, ¿cómo cambia esto si yo cambio el origen? Vamos a ver acá, porque el siguiente ejercicio pues es este. ¿Sí? Mismo vector, pero voy a cambiar el origen del vector. Entonces, cambio el origen y ahora el origen va a estar en el 5. ¿Cómo cambian mis transformadas abajo? Si mi origen ahorita está en 5, significa que esta posición de n, ¿qué valor tiene? -2. Menos 2. Este es menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces se va a transformar mi polinomio. Me va a quedar como 1 por z a la ¿qué? A la 2. A la 2. Más 2 por z a la ¿qué? 1. A la 1. Más 5 por z a la ¿qué? 0. 0. Más 7 por z a la ¿qué? Menos 1. Menos 1. Más 0 por z a la ¿qué? Menos 2. Menos 2. Y más 1 por z a la ¿qué? Menos Menos 3. 3. Menos 3. Ahí está. ¿Sí? Entonces igual simplifico mi vector y ya no me va a quedar lo mismo. Ahora me va a quedar 1 por z al cuadrado más 2 por z más 5 por z a la menos 1, pues perdón, a la 0, pues es 5, más 7 por z a la menos 1, más 1 por z a la menos 3. Listo. Si se fijan, mis factores de escala, pues obviamente nunca se van a mover, pero lo que se mueve son los valores de z. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok, ¿preguntas hasta el momento? No, Ninguna. todo claro. Todo claro. Bien, ok. Voy a correr látex. Le falta un corchetito. Nada ¿Dónde? más. En la última ecuación, Ajá. la que cierra el Z mayúscula. Ah, gracias. ¿Apellidos, Oscar? González Sánchez. González Sánchez. González Gómez. González Sánchez. Punto extra. Listo. Gracias. Ok, ahora ahí está. Entonces vuelvo a correr látex. Vuelvo a guardarlo como PDS de 01 transformada Z 2. Listo, ahí está. Ahora vamos a continuar. ¿Sí? Ahí está, pues las transformadas de vectores en realidad no tienen mucho chiste. De tarea se van a llevar nada más estos dos, ¿sí? Se van a llevar estos dos incisos. La transformada Z de estos dos elementos. Las diapositivas pues las pueden encontrar en la página de Classroom, las pueden bajar. O si no, tomen la captura. 3, 2, 1 y ya. Y ahora vamos a ver la transformada Z de una función, ¿sí? Cuando tenemos una función exponencial, ¿cómo calculamos su transformada Z? Las funciones exponenciales son casos especiales, ¿sí? Donde vamos a, sin importar el nivel de la función exponencial, ¿sí? Vamos a calcular su transformada como sigue. Ahora me dice la fórmula que para hacer la transformada Z es nada más 1 sobre 1 menos la función que yo tenga, ¿sí? La función que yo tenga
por z a la menos 1. ¿Sí? Por z a la menos 1. Vamos a ver cómo queda esto. Ahora yo voy a decir que x de n ya no es un vector, sino que x de n a lo mejor es, vamos a decir, 2 a la n por u de n. U de n lo único que me dice es que mi función pues no tiene valores antes del instante cero del tiempo. Acuérdense que este es el escalón unitario. ¿Sí? U de n es el escalón unitario. Cuando yo multiplico cualquier ecuación por u de n, pues lo único que hago es eliminar todos los valores de esa ecuación o afirmar que esa ecuación no tiene valores antes del instante cero del tiempo. ¿Sí? Es para lo único que sirve u de n. Y ahora, ¿cómo hago la transformada z de esta función? Pues la transformada z de esta función me va a quedar así. Este es otro ejemplo. Ahí está. La transformada z me va a quedar, la transformada z de x de n me va a quedar como, pues esto también es relativamente trivial. 1 sobre 1 menos, ¿y cuánto vale mi alfa? 2. 2 por z a la menos 1. Y ya. Ahí está. ¿Sí? Ahí está mi función z. Eso deriva de a dónde converge una sumatoria, ¿no? Sí, vamos a ver esto. ¿Por qué estamos? En realidad esto es una simplificación o una truncación de una serie. ¿Esto de dónde converge? Sin extendernos mucho porque pues es un tema largo. Y esto lo deberían de haber visto ustedes en métodos matemáticos, no me acuerdo si en 2. Supongan que yo hago la transformada del vector tal cual. ¿Sí? O sea, vamos a ver cómo quedaría mi vector. Si yo este vector lo expando o lo hago tal cual, voy a tener x de n como quedaría. ¿Sí? Si tengo que x de n es 2 elevado a la posición n y u de n me está diciendo que el vector empieza desde 0, ¿qué voy a tener? En mi primer lugar, ¿qué voy a tener? O sea, 2 a la n. ¿Desde qué posición de n empezamos? 0. Desde 0. Entonces, 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Coma. Luego, 2 a la... ¿Cuál posición sigue? 1. 1. Entonces, 2 a la 1, ¿cuánto les da? 2. 2. 2. Coma. Luego, ¿cuál número sigue? 2 a la 2, ¿cuánto les da? 4. 4, coma. 2 a la 3, ¿cuánto les da? 8. 8. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si yo hiciera la transformada z de este vector x, así como la acabamos de hacer vectorial, ¿sí? ¿Qué obtendría? Si yo hiciera la transformada z de x de n vectorialmente, así como lo acabamos de hacer, ¿cuánto nos daría esto? Pues lo que nos daría sería, díganme, ¿cómo quedaría nuestro vector? Sería este 1 por z a la ¿cuánto? A la 0. A la 0. 1 Sería por 1. z a la 0, que es 1, ¿sí? Ahí está, más. Luego, ¿qué me quedaría acá? 2z. 2 por z a la ¿cuánto? A la menos 1. ¿Sí? Ahí está. Más 4 por z a la ¿qué? A la menos 2. A la menos 2. ¿Sí? Más 8 por z a la ¿qué?
-3. Menos 3. 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, si yo tomara, bueno, si intento convertir esto si quito las zetas que me están dividiendo, o sea, las zetas, no quiero los exponentes negativos, quiero transformar esto. Entonces puedo simplificarlo de la siguiente manera. Z de x a la n, pues va a ser igual a z a la 0, pues quedamos que es 1, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Entonces me va a Sí. quedar 1 más. Sí. ¿Y ¿cómo se transformaría si quiero quitarle el exponente negativo a la z? 2 sobre z. 2 sobre z. Entonces esto quedaría como... Ay Dios. 2 sobre z. ¿Más cuánto? Más 4 sobre z, Sobre z z cuadrada. cuadrada. Más 8. Más 8 sobre ¿qué? Z cúbico. Z al cubo. ¿Sí? Y pues así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si se fijan en esta sumatoria, tenemos la particularidad de que conforme va aumentando el número de mi n, pues va aumentando el factor o el exponente de la z que está dividiendo al número. Entonces, aquí se da el fenómeno de que conforme me alejo más o conforme tengo más elementos de esta sumatoria, el valor de esos elementos pues sería cada vez más y más y más pequeño, ¿sí? Sería más y más pequeño. Obviamente z pues es un valor complejo, pero vamos a suponer que le doy yo aquí un valor numérico cualquiera para ejemplificar esto. Y yo digo que z es igual a 4, ¿sí? Z es igual a 4. Ahí está. Un valor que me acabo de inventar. Entonces, ¿cómo quedaría esta sumatoria de aquí? Sería 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8, ¿no? Sería 1 más 2/4 más 4/16 más 8 y 4 al cubo, ¿cuánto es? 64. ¿Sí? Entonces, conforme me voy alejando del 1, se va haciendo más y más y más pequeño la sumatoria o el elemento que se está sumando ahí, mi elemento del polinomio. Por lo tanto, llega un punto donde converge esto a 0, o sea, los valores se hacen tan pequeños que es 0. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí abajo, esto de aquí abajo, es la truncación y la simplificación de los primeros elementos de esto, ¿sí? Yo digo básicamente, ¿sabes qué? Pues no me interesa más que z a la menos 1 y voy a rearreglar esta sumatoria para que me quede esta expresión de aquí. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, déjenme borrar hasta donde tengo que borrar, hasta aquí. Esto es nada más una simplificación, ¿sí? Esto es nada más una simplificación. ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Ok. Sí. Todo perfecto. Bien. Entonces, esta la puedo dejar así, o sea, esta ya puede ser mi transformada z, pero como a mí me dan ansiedad los exponentes negativos en las variables, vamos a quitarle ese exponente negativo. Y entonces esto me va a quedar como que la transformada z de x de n es 2 más bien 1 sobre 1 menos 2 sobre z. ¿Sí? ¿Se entiende? Nada más bajé la z. ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Sí. Bien. Claro. Ahora, como me dan ansiedad las zetas que están dividiendo, vamos a quitarla de aquí. Y para quitarla, pues voy a aplicar mínimo común múltiplo, máximo común denominador. Y pues vamos a resolver estas ecuaciones, estas fracciones, ¿sí? Vamos a tratar de simplificar las fracciones.
Entonces, si dejo todo... Ay. Ahí está. Ahora sí. Si resuelvo esta ecuación, ¿cómo la podría resolver? ¿Cuál es el común denominador de 1 y 2 zetavos? O mínimo común múltiplo del denominador. Z. Z, ¿no? Entonces, si quisiera dejar yo esto en una fracción que está en zetavos, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? Pues convierto este 1 en un entero, o sea, 1 sobre 1, ¿sí? El común denominador va a ser z. Entonces, z entre 1, ¿cuánto me da? ¿Sí? Z. Z entre 1 me da z. Por 1, Z. z más. Z entre z, ¿cuánto me da? 1. Por 2, 2. 2. Ahí está. Entonces, esta expresión la puedo convertir en z más 2 zetavos. Listo. Y como todavía me sigue dando ansiedad la z que está dividiendo ahí, pues aplico la idea de la tortilla. Y yo digo que arriba son 1 unavos, o sea, un entero. Y vamos a aplicarla. ¿Esto cómo queda? Extremos por extremos, ¿cómo queda? Quedaría Z sobre Z más 2. Z sobre Z más 2. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál de las dos formas es válida? Las dos formas son válidas. ¿Sí? Nada más que esta forma yo la prefiero un poco porque, en primer lugar, pues ya no tenemos ahí el Z a la menos 1. Y en segundo lugar, queda un poquito más fácil de ver y nos va a servir más al momento de que veamos lo que son las regiones de convergencia. ¿Sí? Pero cualquiera de las dos formas es válida. ¿Se entiende? Sí. Sí. Aunque sí es más digerible esta. Uh-huh. La que se les facilite más a ustedes, a algunas personas se les facilita más la de arriba porque está normalizada, o sea, esta es la expresión normalizada, está en proporción a 1, y esta no está normalizada, ¿sí? Pero cualquiera de las dos que se les facilite a ustedes está bien. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? Profe, ¿ahí el signo no sería negativo? Ah, es cierto, se me fue a mí. Es Z menos y Z menos. Sí, aquí yo me equivoqué y le puse más. Gracias. ¿Apellidos? Rayos de la Rosa. Rayas de la Rosa, listo. Listo. Gracias, Rayas. Sí, aquí yo me había equivocado. Este signo es negativo, yo me había equivocado y le puse aquí positivo. Listo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? Vamos a continuar la siguiente clase. Ya vimos transformada Z básica de vectores y de funciones. Y de tarea, no se crean. Me falta, no se crean, todavía me falta. Ahora, ¿cómo aplico si yo tuviera esta función? ¿Sí? Si yo tengo esta función de aquí, ¿cómo la resuelvo? Si yo tengo esta función de aquí, yo digo que x de n es todo esto de aquí. Es 3 que multiplica a 2 a la n menos 4 que multiplica a 3 a la n. ¿Sí? Ahí está. Si yo tengo esta función de aquí, ¿cómo le hago la transformada z? La transformada z se aplica sobre sistemas LTI y ya vimos que los sistemas LTI cumplen las propiedades de aditividad, homogeneidad e invarianza temporal. Eso lo que significa es que es lo mismo, o sea, si este es un sistema X y le voy a aplicar la transformada z forzosamente es LTI, entonces puedo aplicar aquí de entrada los principios de aditividad y homogeneidad. ¿Eso qué significa? Que no necesito saber cuánto vale
esto, ni necesito saber cuánto vale esto, nada más dejo indicadas en las zetas. Por lo tanto, mi transformada z va a quedar así. Va a ser lo mismo que 1 sobre z, bueno, 1 menos 2 por z a la menos 1, pero multiplicado por 3. O sea, este es el que acabamos de hacer, el de 2 a la n. ¿Sí se acuerdan? O sea, es el que acabamos de hacer acá. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, pues es nada más esto por 3. 3 que multiplica a 1 sobre 1 menos 2 por z a la menos 1. Y eso sumado, porque cumplimos propiedad de aditividad, a 4. Y la transformada z de 3 a la n, pues sería 1 sobre 1 menos 3 por z a la menos 1. ¿Profe, no resta? Ah, cierto. Otra vez, problemas con los signos y yo. Gracias. ¿Apellidos? González Gómez. González Gómez. ¿Es de la sección 1? Sí. Ok, González Estrada. Bien, González Gómez. Listo, punto extra. Gracias. Y ahí está. Esta es mi transformada z. O sea, la transformada z cumple propiedad de aditividad. En realidad es trivial. Y ya, pues nada más, por ejemplo, puedo simplificarlo y puedo decir que mi transformada z va a quedar de esta forma. ¿Sí? Vamos a tener este 3 y va a estar acá. Y vamos a tener este 4 y va a estar acá. Y otra vez puedo dejar así mis expresiones, ¿sí? Pero pues también puedo transformarlas, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá me quedaría 3 sobre z menos 2 sobre z, que se resta con 4 sobre z menos 3 sobre z. ¿Y esto qué me va a dar? Pues me va a dar 3z sobre z menos 2 menos 4z sobre z menos 3. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Ahí está. Propiedad de aditividad y homogeneidad. Es lo mismo multiplicar la entrada que multiplicar la salida. Es lo mismo hacer la operación sobre la suma de las señales que hacer la operación sobre cada una y sumarlas nada más. O en este caso restarlas. Ok, ¿preguntas hasta el momento? No, profe, ninguna. No, todo claro. Bien, entonces ahora sí, lo vamos a dejar hasta aquí.